Lo primero que me surgiría decir es disculparme de que esta sea la primera vez que piso un sitio tan emblemático como Altagracia. Creo que para un sujeto mayor de edad es tarde conocer Altagracia por las connotaciones que ha tenido para mi generación. Este solar en el cual el comandante americano oxigenó sus primeros años cuando padecía crisis de asma. Este solar donde murió en combate uno de los jefes fundadores de la organización político-militar Montoneros, el obrero metalúrgico José Sabino Navarro. Así que me siento profundamente conmovido de poder reabrir el debate sobre las memorias pendientes en un lugar como este, ¿no? Que me atraviesa tanto, sobre todo como sobreviviente de un genocidio. Yo suelo decir que cuando pienso en la ofensiva popular de la que nos tocó formar parte y el contragolpe con que el proceso de reorganización nacional intentó escarmentar a mi generación, y caigo en la cuenta del compromiso ético que implica hablar como sobreviviente para las nuevas generaciones, lo que se me cruza por la cabeza es que no debo ser, como diría Silvio Rodríguez, un servidor de pasado en copa nueva. Entonces, se me ocurrió, por si se llega a dar la oportunidad de que después de las exposiciones que hagamos podamos tener un intercambio donde obviamente ustedes participen, escuchemos vuestra voz, construyamos algunas opiniones en común en la medida de las posibilidades, un par de disparadores que concebía a la manera de provocación. El primero supone que a esta altura de la gesta más que bicentenaria de nuestros pueblos por la emancipación, deberíamos convenir que la memoria es un capital en disputa, ¿no es cierto? Ninguno de los bloques en pugna en nuestra sociedad es propietario de la memoria. Y ese capital, esa disputa, mejor dicho, tiene una dialéctica que hace que los relatos de la historia se impongan uno sobre el otro según el bloque social que predomina sobre el otro. No es extraño que en el marco de la ola conservadora que padece nuestro continente en este momento, reaparezcan las memorias antisubversivas que vuelven a hablar de la guerra sucia, de la comisión de excesos en la lucha contra la insurgencia, y de su contraparte, que es la ideología victimizadora de los detenidos desaparecidos que lucharon contra esa ofensiva genocida. De hecho, en los 9 meses de gestión del gobierno en curso, el correlato del enorme capital financiero que se ha transferido desde los sectores más humildes a los sectores más concentrados de la economía, en el campo de lo cultural, tiene como correlato, bien digo, el hecho de retirar a los genocidas del lugar de parias al que los venía condenando la sociedad. Y tenemos sobrados ejemplos, desde la reunión semisecreta del secretario de Derechos Humanos Abrug con la apologista del terrorismo de Estado Cecilia Pando, que reivindica en sintonía con el gobierno el ejercicio de una memoria completa que supondría la equiparación del rol que jugamos en la historia los que resistimos contra un gobierno de facto con quienes nos reprimieron por todos los métodos que son de público conocimiento. El desfile, ¿no es cierto?, de cuadros de la represión el último 9 de julio, ¿no es cierto?, el desmonte de algunos estamentos del Estado que estaban estudiando el terrorismo financiero, las políticas permisivas que convierten en el abuelito de Heidi a ancianos represores por los que se pide que tengan prisión domiciliaria, cuando algunos de ellos, desde ese grupo de tareas que se instauró en el penal de Marcos Paz, son
responsables directos de la segunda desaparición de Jorge Julio López y, por qué no decirlo, de la intimidación a la médica que diagnosticó que no había problema psiquiátrico que justificara que el excomisario Miguel Echecolatz disfrutara de prisión domiciliaria. Se le apuñaló su perro y se dejó prolijamente el cuchillo ensangrentado en el umbral de la casa de esa facultativa. Es difícil imaginar que ese viejito que simuló ser inocente de los hechos que estamos hablando, realmente lo sea. Por último, uno de los casos más trillados, que es el negacionismo respecto de la cifra de los detenidos desaparecidos, cuando más allá del estatus de carácter simbólico o no que tenga esa cifra, todos los que hemos tenido algún contacto directo o indirecto con los organismos de derechos humanos, sabemos que cualquier cantidad de familias humildes del interior argentino, tan reprimido como en las capitales de nuestras provincias, no hicieron en tiempo y forma las denuncias de reclamo de los detenidos desaparecidos, con lo cual es verosímil pensar que la cifra de detenidos desaparecidos sea superior a 30.000. ¿No es cierto? Con lo cual estamos ante un contexto que plantea una disyuntiva que justifica plenamente este tipo de debate, ¿no? No está de más reiterar en este hilo de razonamiento que la teoría de los dos demonios, prescripta en la primera versión del Nunca Más de la pluma de Ernesto Sábato, con un prólogo que se acaba de rescatar nuevamente, aunque había sido modificado en el año 2006, constituye una herramienta con que en la recuperación del orden constitucional a partir de 1983 se intentó colocar a los sectores medios con que se inauguró la democracia de baja intensidad que transitamos como una suerte de árbitros de una lucha social a la que hubiera sido supuestamente ajena y que equiparara a los dos bloques que confrontaron por todos los medios en las décadas del 60 y el 70. Esa teoría exculpatoria fue complementada por el mito de la inocencia absoluta del desaparecido menor de edad para confrontarlo con la responsabilidad plena del desaparecido adulto que estaba en condiciones de discernir para el ejercicio de la acción directa. Esto último es el sallo que ha pesado desde 1983 respecto de los protagonistas de la llamada Noche de los Lápices. Y allí tenemos frente a nuestras narices el apelativo, por ejemplo, de perejiles, ¿no es cierto?, con que los bautizó la película homónima de Héctor Olivera, registrada en el año 1985 en mi ciudad natal y estrenada en coincidencia con el 10º aniversario de este hecho tan luctuoso que estamos considerando ahora sus 40 años de ejecución. También complementario con esta figura de los perejiles ha sido el reducir la utopía de una patria liberada a la lucha exclusivamente reivindicativa por el boleto estudiantil secundario. Creo que esto es uno de los temas fundamentales para repensar la Noche de los Lápices y la dimensión de esos seminiños que son absolutamente incomprensibles para la generación 2.0 si no los pensamos con un background histórico y sociológico de 18 años de ascenso en la lucha popular y de capitalización de experiencia político, ideológica y organizativa. Cualquier comparación con un niño de 15, 16, 17 años posterior a esa sofisticada ingeniería represiva postdictatorial no nos va a permitir que cierre la ecuación. De manera tal que para entender quiénes eran esos chicos, ¿no es cierto?, hay que rehistorizar en qué contexto se forjaron. Y que reconquistó en la campaña de Lucha y Vuelve una democracia de otra intensidad, que por haberlo sido y por haber habilitado la posibilidad de que el movimiento obrero organizado, valga la redundancia, en comisiones antiburocráticas,
en las luchas contra el Rodrigazo de junio-julio de 1975 fuera por un incremento de su participación en el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, que superaba el 50-50 tradicional del peronismo, eso justificó esa suerte de lobotomía social cuyas consecuencias todavía estamos padeciendo. Voy a decir una herejía. Las organizaciones revolucionarias de la época fuimos apenas un daño colateral de los genocidas. Acá lo que se trató de hacer es despojar la memoria de lucha del movimiento obrero organizado, porque el movimiento obrero organizado no estaba dispuesto a reiterar un reparto como el del 45 prescrito por la comunidad organizada. Había ido mucho más lejos y tenía la experiencia de los programas de La Falda, Huerta Grande, CGT de los argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo disparador, el primero sintetizando, sería: la memoria es un capital en disputa. El segundo sería ponernos de acuerdo cuál es el escenario en el que le toca transformar la sociedad y remontar nuevas utopías emancipatorias a la generación 2.0, que es casi diferente, como si fuera otro planeta, el de María Claudia Falcone y el de los pibes de ahora. ¿Por qué? Dicen los sociólogos que hemos transitado de las sociedades del disciplinamiento, en las que se nos sojuzgaba con las bayonetas, las picanas y los tanques de guerra, a las sociedades del control, donde el poder del partido jurídico y los medios de comunicación lo dicen todo. Un ejemplo que nos involucra en el aquí y el ahora: es muy probable que como podría interpretarse en una película de ciencia ficción, este momento que estamos compartiendo mañana no exista, no haya sucedido nunca, salvo que nosotros nos convirtamos en los Davides comunicacionales contra el Goliat monopólico y lo fotografiemos y lo grabemos y lo posteemos. Esa multiplicidad de voces, de abajo para arriba y de la periferia al centro, tiene que librar el combate contra un cerco mediático que va a intentar que esta gira septembrina que estamos haciendo para viralizar en términos contemporáneos este debate tenga carnadura en la comunidad. Otros no lo van a facilitar. Nosotros somos los protagonistas de darle existencia a estos eventos, si se quiere, micropolíticos, de alguna manera. El flamante cumpleaños número 90 del comandante Fidel Castro acaso sea la expresión más alta de la utopía que estuvimos en condiciones de forjar, de edificar en los años 60 y 70. Pero cierto es que en el mundo que le toca a los nativos digitales no campea, como ocurrió para mi generación, una teoría revolucionaria nueva para transformar la realidad. De lo contrario, no se explicaría que una institución 2 veces milenaria, que ha apadrinado hasta hace poco tiempo pedófilos, homofóbicos y misóginos, esté teniendo una de las voces más enérgicas en cuanto a lo antisistémico, con un aporte de la dimensión que tiene la encíclica Laudato Si, por ejemplo. Que el Vaticano nos corra por izquierda es el colmo de las fuerzas populares organizadas. Ahí hay una vacancia que nosotros tenemos que revisar. Lo cual me lleva a pensar de que para entender y transformar este momento no basta, como hasta hace unos años, con entender la dinámica de la lucha de clases. También hay que entender la crisis civilizatoria a la que nos condena el genocidio socioeconómico en curso, que ha hecho que los cientistas más avanzados del planeta le pongan un periodo de vida, si seguimos consumiendo recursos naturales de una dimensión que alcanza al triple de los que estamos produciendo, entre 150 y 200 años de vida para el único planeta hogar que nosotros tenemos.
Sin ir más lejos, hace pocos meses en Europa, ecologistas, sociólogos, filósofos se reunieron a debatir, esto es flamante, si no corresponde comenzar a hablar de una nueva etapa geológica, a la que denominaron el Antropoceno, por ser cautelosos en su definición, pero como lo ubican germinando en el año 1750, los ecologistas prosocialistas, los ecosocialistas, han preferido llamarle el Capitaloceno, vale decir, el período de la historia donde la depredación está en manos de nuestra especie y tiene una investidura global y geológica, ¿no es cierto?, que consiste en el incremento del efecto invernadero, el decrecimiento de la biodiversidad, la alteración del curso de las aguas y una inédita explosión demográfica que legitima escenarios proféticos como el de la película Elysium con Matt Damon o como el de la película Disney Wall-E, convertir al mundo chatarra para que los ricos del mundo se refugien en los satélites que están colonizando y ahorrando para pagarse charters para pirar de acá cuando esto sea un basural. Parece un poco agobiante el escenario que correspondería a las nuevas generaciones. Pero muchos de los que estamos en condiciones de formar parte de estos debates somos errores de cálculo de los genocidas y estamos aquí presentes porque estamos dispuestos a cobrar muy caro esos errores de cálculo. Entonces tenemos la obligación ética de hablar y de hablar sin anestesia de estos temas. Tal es sucintamente el escenario que le toca transformar a esta generación y que en nuestro medio cuenta con los ejecutores de la seocracia que está en la Casa Rosada y que ha dado en 9 meses un embarazo trágico para el pueblo argentino, sobradas pruebas de insensibilidad social. Es sabido, lo hemos visto muchas veces, que un shock económico regresivo como el que estamos padeciendo no cierra sin un shock represivo. Todavía Patricia Bullrich no se puso el casco, pero cuando eso suceda, estos hijos de puta van a ir mucho más lejos que el protocolo que nos prometieron. Así que no hay que militar con ingenuidad en el siglo XXI, y más que nunca hay que estudiar. Pero afortunadamente, compañeros, los pueblos de nuestra América están en lucha, como lo demostró el pueblo bolivariano inundando las calles de Caracas esta semana, como lo están demostrando las movilizaciones que estamos viendo en todo el continente tratando de defender la ampliación de derechos de los últimos años, y eso amerita pensar que en este escenario de lucha que es prioritariamente la calle, pero también las redes sociales, la juventud está llamada a desempolvar todo el potencial heroico que ha desplegado en torno a la historia contemporánea, desde Antoñeto Ruiz, alias el tamborcito de Tacuarí, a Mariano Ferreira peleando por los terciarizados. Para ellos son encuentros como este, que espero sean suficientemente productivos. Gracias por su atención. A disposición.